Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 13 de mayo del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar el Evangelio del día. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas, y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entrar y salir. El que no entra por la vida, el que no entra por la puerta de la vida. ¿Cristo es la puerta? Sí, así lo tenemos que tomar. Él es el único que abre y cierra. Él es el único por el cual se pueda entrar. Usted me dirá, ¿entrar a dónde? Entrar en la vida definitiva, eterna y feliz. Hay que entrar por Cristo. Hay que entrar por la creencia, ¿no es cierto?, por la fe. Y se podrá entrar y salir con la contemplación, entrar por la certidumbre de la fe. Y entonces uno podrá ingresar en el lugar seguro, en el lugar donde se encuentra el alimento, la nutriente, la vida, el alimento para la vida. Diríamos, el lugar de las ovejas. Sí, de las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? En esta parábola, en esta comparación que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Y son todos aquellos que son mansos, obedientes, esa condición de oveja, esas características de la oveja. Fíjense, la oveja no reconoce otra voz que no sea la voz de su pastor. Y como es la única que reconoce, lo sigue fielmente siempre. Es al único que siempre sigue. No sigue a otro, porque sabe que otro no lo conduce al camino que solamente reconoce en aquel que siempre lo saca del corral, lo vuelve a ingresar, lo alimenta, le da la vida, para que a partir de esa vida tiene felizmente todo aquello que necesita. Y que solamente le puede dar aquel que es el pastor, aquel que pone su vida por él. Aquel que quiere a sus ovejas, que no cumple porque va a ganar un dinero, un ingreso a partir de un trabajo laboral, etc. No es un asalariado en el ejemplo que nos pone nuestro Señor Jesucristo. Él no nos pide un ingreso económico. Él nos pide obediencia, fidelidad. Él nos pide eso que debe tener y debemos tener todos aquellos que tenemos condición de oveja, en el sentido en que lo planteamos y en que lo dice nuestro único Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y esa disciplina, esa obediencia
que se descubre, y no obediencia por un mandato perentorio y obligatorio. No, es el pastor lo que busca simplemente es que la oveja en su condición natural de tal siga de la manera en que solamente ella puede seguirla, y que desde el punto de vista de nuestra conducta testimonial lo seguimos por amor, porque somos amados, nos sentimos amados y amamos a aquel que nos da la vida y nos da todo lo suficiente para esa vida. El lugar de las ovejas. Claro, aquí nos dice el Señor, en su tiempo y en todo tiempo, han venido tantos, lamentablemente, sí, la condición humana es muy tramposa muchas veces. Pero fíjese en esta comparación, el ladrón sí también entra al lugar donde ve algo que conviene a un interés particular, y entonces lo hace no con derecho ni por el lugar por donde debe ingresar, sino para obtener un beneficio a favor propio, sin medir consecuencias, lo hace con egoísmo para apropiarse de cosas que no le pertenecen. Así obra el ladrón, así obra el asalariado muchas veces, sí también. Así obran los bandidos, así obran aquellos que tienen voracidad de lobos rapaces, que son insaciables, que todo lo buscan de la manera más egoísta posible, sin interesarles ni importarles el daño que producen a otras personas. Tantas veces lo hemos visto, lo hemos comprobado en las congregaciones cristianas, en la iglesia lo hemos visto, cuántas veces aparecen lo que hemos llamado siempre falsos profetas, engañadores, muchas veces con palabras muy, sutiles, sí, que halagan el oído, que engañan con mucha habilidad. Y no producen vida, por supuesto, porque sus palabras no son para la vida, sino para todo lo contrario, son palabras para la muerte. Pero engañan, y engañan con esa sutileza propia del que está habituado y acostumbrado y se sustenta en la mentira. ¿Qué buscan? Y buscan siempre un provecho propio, y son inspirados por espíritus que no son el de la verdad. Engañan, mienten, roban, matan, y muchas veces, tantas veces, se declaran como verdaderos portadores de la verdad, como verdaderos pastores, y engañan, y cómo engañan, y cómo han engañado, y seguirán engañando. Por eso es necesario, hermano, la fidelidad, aquel que es el verdadero pastor y que nos conduce siempre por el camino que nos conduce a la plenitud de la verdad, el alimento necesario para sustentar la vida que solamente está en aquel que es verdaderamente el autor de la vida, el autor de nuestra vida, el guía de nuestro camino, el que nos pastorea con seguridad y con la seguridad del amor y sabiendo a dónde nos va a conducir y nos va dando las pistas suficientes para que vayamos tranquilos y seguros hacia el lugar de la vida, de los verdaderos pastos tiernos como apetecen las ovejas que conocen, siguen, escuchan y obedecen la voz de su pastor. Escuchamos la voz del Señor, sí, y tenemos que escucharla, y en todo tiempo escucharla, y no dudar jamás que la fe nos conduce precisamente a una escucha segura de aquel que es verdaderamente la voz de las palabras, la voz de la vida. Ahí está nuestra esperanza y nuestra seguridad. Y ahí tendremos finalmente la plenitud de todo aquello que buscamos y hacia lo cual nos lleva el único que conoce el lugar y el camino que nos conduce a ese lugar de la plenitud de la vida. Hay muchos medios actuales, sí, sin duda, de comunicar las palabras, de comunicar argumentos. Fíjese, se nota, en tantísimos lugares que son casi innumerables. Pero todos tienen, si no son verdad y no son de la verdad, y no son finalmente de la verdad que proclama aquel que es la verdadera y la única verdad, entonces aparecen argumentos convencionales que en realidad, claro,
de alguna manera u otra muchas veces tienen finalidades que no son precisamente las que nos llevan a la vida, sino a intereses cortitos, llevaderos para aquellos que buscan precisamente conveniencias entre comillas, ¿no es cierto? Y a veces para aglutinar grupos de personas que llegan a constituirse o integrar verdaderas, llamémosle congregaciones, ¿sí?, que van tras la mentira, que confunden y son confundidos. Bueno, por eso que hay que mantenerse firme, atentos, hermanos, una vez que usted conoce aquella verdad que Dios le revela y que suena con la verdad con que suenan las cosas, que tienen el sonido de la voz de Dios, usted manténgase firme en eso. Obre en relación y en consecuencia con esa verdad. En su obra, en su experiencia, en su testimonio, usted va a advertir con extrema claridad, porque el Señor lo va a iluminar siempre, en dónde reside la verdad, en dónde permanece la verdad y en dónde reside, y finalmente se dará cuenta que reside y permanece en el Señor, reside y permanece en la vida, y reside y permanece en usted, así como usted reside en la verdad si se mantiene fiel a este camino que le señala su pastor, a esta verdad que le revela en el camino y a la vida hacia donde finalmente lo conduce con plenitud de seguridad. ¿Qué te parece, Patricia? Que, Miguel, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a mantener los oídos del corazón abiertos para poder distinguir su voz y hacer siempre su voluntad. Efectivamente, Patricia, oír su voz, la voz del pastor de la vida, y hacer su voluntad, eso es justicia, y eso lo pedimos en el Padre Nuestro. Hermanos, es testimonio de que verdaderamente en nosotros la verdad se ha instalado y que hemos encarnado esa verdad, y todo eso a lo cual nos conduce el pastor de la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos siempre tu bendición. Tu voz, Señor, que nos conduce a los lugares placenteros, felices de la vida en su plenitud. Queremos seguir esa voz, tu voz. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.